Salud, compañeros. Sí, ya lo tengo. Asistimos un año más a un espectáculo que, tal como están pasando los años, parece un poco en la memoria del franquismo, en la cual llegábamos nada más a recordarnos que éramos trabajadores en una fecha determinada, y esa fecha la bautizó el franquismo como el Día de San José Obrero. Hoy parece ser que estos sindicatos, que en este país nada más saben pactar, nada más saben claudicar, quieren volver a ese mismo reflejo de lo que era en el tiempo de la dictadura franquista y en los sindicatos verticalistas. Nos quedamos perplejos cuando estamos observando que en Bilbao la UGT se trae al generalísimo de todos los ejércitos y de la nación, alias Felipe González, así como se trae a Nicolás Redondo versus Solís Ruiz en los sindicatos verticalistas, y se montan su 1 de mayo, nada más le faltan los comparsas y la sección femenina para acabar de redondear lo que en otros tiempos era precisamente este día, que era San José Obrero, y por la tarde redondeaban con un partido de fútbol para intentar que los obreros no salieran a la calle. Eso parece ser. Y si hacemos un repaso desde que el gran enanito murió, resulta que en el 77 hubieron unas conquistas del movimiento obrero que se ganaron a pulso, y hemos visto que poco a poco se están perdiendo esas conquistas en base a engaños, en base a pactos y claudicaciones en nombre de los trabajadores. Y esos que firman en nombre de los trabajadores son precisamente estos sindicatos, que hay que denunciarlos directamente, que son comisiones y UGT, sindicatos que se han institucionalizado, en los cuales a la CNT, que siempre hemos estado en la calle, luchando, dando la cara, en el Tajo, en las fábricas y allá donde haya sido necesario estar, realmente se nos ha hundido. Pero no nos ha hundido como se dice la derecha, nos ha hundido precisamente esos que dicen representar los intereses de los trabajadores, tanto en el ámbito sindical como en el ámbito político. Si hacemos un análisis, cuando la CNT sale a la calle en el 77, cuando los sindicatos se llenan de trabajadores, asusta al sistema precisamente que la CNT está arrollando. Claro, al no tener un interlocutor válido para pactar, había que destruirla por todos los medios que el aparato del Estado, con sus medios represores, han intentado constantemente. Así se llega al pacto famoso de la Moncloa, que es el primer intento de hacer de todo el sindicalismo una sola ente en la cual dirija la economía del país al margen de los trabajadores. Y es el pacto de la Moncloa cuando la CNT sale masivamente a la calle, cuando la CNT es realmente que rompe ese pacto, es cuando los aparatos represores del Estado nos meten el famoso caso Scala. Pero no solamente un caso Scala, nos han metido un caso Scala detrás de otro, nos han metido individuos raros dentro de la organización, puesto que ya lo había dicho un famoso político en otros tiempos, a la CNT no se le destruye desde fuera, se le destruye desde dentro, y efectivamente, pero lo que nunca han podido, y jamás hasta la fecha se ha podido observar la CNT, que la hayan roto. Habremos tenido altibajos, habremos tenido problemas, pero la CNT siempre está en el mismo sitio y siempre está avanzando. Después del pacto de la Moncloa, después del caso Scala, después de toda la prensa y los medios de comunicación de intentarnos hundir, que no lo han conseguido, nosotros hemos seguido siempre en la brega. Nos han querido implicar en elecciones sindicales, nos han querido implicar en más pactos, en los cuales los trabajadores, totalmente al margen de los sindicatos, porque lo único que han buscado es el voto de delegación, el voto que les dé una representación a esos sindicatos, pero jamás los sindicatos esos han tenido militantes. Y yo me atrevería a decir que hoy por hoy el único sindicato que tiene afiliados, que tienen militantes, es la CNT, porque los otros lo que aguantan es un aparato de
oficiales administrativos, de políticos a sueldo, los cuales son los que aguantan el sindicato. Y eso, compañeros, hay que llevarlo a las fábricas, hay que llevarlo a todos los sitios, porque si un sindicato no tiene las cuotas de sus afiliados, ¿de qué vive? Si un sindicato como la CNT, que de lo único que se aguanta son de las cuotas de sus afiliados, ¿cómo es posible que otros sindicatos que no tienen cotizantes, que no tienen afiliación, cómo es posible que compren tantos edificios? ¿Cómo es posible que hagan elecciones y campañas electorales que les cuesten miles de millones de pesetas? ¿Cómo es posible que tengan una infraestructura de vividores de cuento en nombre de los trabajadores, como se autotitulan, que cuesta miles de millones de pesetas, si no es con los millones que les da el pactar con el Estado y la patronal para claudicar a los trabajadores? Precisamente es eso lo que les aguanta, así como el dinero que otro tiempo se decía el de oro de Moscú, hoy podemos decir que es el oro de los sindicatos alemanes y americanos para aguantarlos precisamente en el sistema integracionista de estos aparatos burocráticos. Así, este tipo de sindicalismo que no tiene el respaldo de los trabajadores, nosotros tenemos que seguir batallando, porque hoy por hoy el único sindicato que confía en los trabajadores es la CNT. Aunque el único problema que existe es que el trabajador tenemos que seguir, no que piense que los mejores somos nosotros, sino que estén con nosotros. Y en esa es nuestro batallar constante y dinámico de cada día. Allá donde se encuentre un afiliado y un militante de la CNT, allá tiene que hacerlo constar, allá tiene que hacerse ver a los compañeros que tenemos que seguir en la lucha, porque si en la dictadura era difícil, en la clandestinidad era difícil el luchar y el llevar una labor sindical, hoy, con esta pseudodemocracia, es mucho más difícil. Hoy se va más a la cárcel que en otros tiempos. El aparato del Estado tiene otros mecanismos muchos más refinados que entonces y que antaño, y los lleva a la práctica. Y hoy, compañeros, el empeño tiene que ser mucho más fuerte. Tenemos que estar, porque sabemos que nos acallan en las fábricas, nos acallan en la calle, nos están deteniendo por pegar carteles, nos quieren pedir hacer permiso, nos quieren que pasemos por todas las oficinas y poner el clásico sello y el clásico timbre. Y nosotros ante esto decimos rotundamente no. Así como hasta la subida al poder del PSOE, si nosotros, nuestro enemigo que nos ha querido pinchar eran las últimas reminiscencias del sindicalismo vertical y del último aparato azul, sube al PSOE al poder y es entonces desde otra vertiente también se nos ataca, se nos ha querido utilizar, se nos ha querido diezmar, se nos ha querido dividir en 20.000 fracciones, pero realmente no lo han podido. Serían pequeños grupos que por sí solos van a desaparecer, porque no hay nadie que, si no tiene el respaldo de los obreros, pueda ir a ningún sitio. Y nosotros tenemos ese respaldo de los obreros y tenemos precisamente esa manera de ser, que los obreros siempre nos respetan, aunque desgraciadamente no estén con nosotros, porque, compañeros, si bien es verdad que se nos da la razón, si bien es verdad que se nos da la razón, también es cierto que los trabajadores, después de 40 años de una mentalización, de una educación, de un integrismo y de un consumismo, no pueden cambiar en unos conceptos de clase que son los que precisamente la CNT los tiene totalmente. Porque la CNT no es un sindicato puntual para reivindicar mejoras salariales. La CNT tiene unos principios que son anarcosindicalistas, y también tiene unas finalidades, y en sus finalidades precisamente no estriba el reivindicar algo mejor. Nosotros, nuestra finalidad es ir a buscar una sociedad mejor, y esa sociedad mejor, compañeros, es el comunismo anárquico. Después de subir al poder el PSOE, hemos visto y vemos cada día
cómo el mismo sistema, las mismas familias que antes se alimentaban, son las mismas. Aquí no ha cambiado nada absolutamente, sino que han integrado más elementos a vivir de la administración, o sea, de los impuestos. Acordaros que en las campañas estaban ofreciendo 800.000 puestos de trabajo, que iban a cambiar radicalmente la seguridad social, que iban a estar en conjunto con los sindicatos para mejorar esta sociedad. Efectivamente, si hacemos una vista un poco no muy lejana, vemos que ellos han querido dar una lección con el caso Rumasa, por ejemplo. Y si lo analizamos un poco mejor, el caso Rumasa, ni más ni menos que lo que han hecho el PSOE es quitar toda una serie de empresas que estaban en la ruina, las han saneado, las han puesto al día y las han vuelto a entregar a los capitalistas. Esto lo único que ha llegado es a quitar más puestos de trabajo. Aquí, compañeros de Valencia, vosotros habéis sufrido en carne todo un proceso muy grave, como ha sido el de Sagunto, que es la famosa reconversión. Una famosa reconversión que al Estado le va a costar muchísimo más que si la hubiera mantenido la planta de la siderurgia de Sagunto. Y sin embargo, ¿por qué lo han hecho eso? Pues muy sencillo, porque hay unos pactos que no es de un partido socialista, unos pactos que están por encima, que están las multinacionales y que está el capital americano, que está el mercado común, que está por medio la OTAN, y todo eso no les comporta ni más ni menos que el echar más gente a la calle. Pero para parar las luchas tienen precisamente esos sindicatos, que si bien cara a la prensa dicen que están enfrentados las comisiones o el Partido Comunista con el PSOE, no es ni más ni menos que una pantomima, lo mismo que hoy están creando precisamente en la calle, a pasear trabajadores, cuando la CNT entiende que el 1 de mayo no es hoy ir a sacar banderas a la calle. La CNT entiende que el 1 de mayo son los 365 días del año la lucha, no es precisamente un día de conmemoración, un día de alegría, un día de que se ven los trabajadores, que se pasean, que si hacen buen sol se van a comer y que posteriormente aquí no ha pasado nada, que al día siguiente nos vamos al Tajo y seguimos sopesando sobre nuestras espaldas la crisis que dicen que no la tenemos que repartir. Una crisis que nos dicen que tenemos que repartir. Pero ¿cómo la repartimos? Si resulta que la banca, desde el 39 hasta la fecha, en este último año ha sido el año que más beneficios ha tenido, cuando realmente es el año donde más paro, más crisis y menos poder adquisitivo tienen los trabajadores. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que la economía está mucho más avanzada en este país cuando dicen crisis? Entonces, ¿qué pasa? Pues sencillamente que hay un trasvase, que si hay unos mínimos beneficios, los aumentan para el capital y al trabajador le dan paro, le dan precisamente toda la diferencia para que no pueda seguir adelante con sus planteamientos reivindicativos. Y efectivamente, hemos visto como en el 77 los sindicatos luchaban pulso a pulso y precisamente con las alternativas de la CNT, con la acción directa. No se negociaba con terceros, no se negociaba a nivel estatal, se negociaba allá donde estaban los trabajadores, en las fábricas. Allí se reivindicaban los sueldos y allí se reivindicaban los convenios. Y los convenios en toda la palabra amplia de lo que se le llama el convenio, no lo que realmente se nos implica. Un convenio es precisamente lo que dice, con las siglas que hoy se está utilizando tanto, que están a años luz de lo que son los planteamientos del trabajador, que es como empiezan a hablar del peso interior bruto, que si la inflación, que si etcétera, etcétera. El trabajador sabe que con el sueldo mísero que le dan no puede vivir, es lo único que sabe, y ante eso el trabajador reivindica allá donde puede. Pero si todos los medios le son negativos, si después resulta que no tiene interlocutores válidos, porque dicen que esos interlocutores se llaman Nicolás Redondo, se llaman Camacho, se llama Alfonso Guerra, se llama la COE y está centralizado en Madrid, y que es allí donde se negocia, pero no negocian los trabajadores, negocian un montón de economicistas que, en base a hacer números, cuentas
y cogiendo la maquinita de la IBM, es allá donde deciden lo que tiene que ganar un trabajador. Y es allá donde esos que se llaman responsables de los trabajadores nos revierten a nosotros diciendo que efectivamente, que no pidamos más del 6,5% porque la economía está sin asao y etcétera, etcétera. Entonces nos salen los que se les llaman los compañeros ministros, que en otra hora dicen en su cachet político que habían estado durante la dictadura en la cárcel, y eso precisamente hoy es su aval para frenarnos, para decir que en la Telefónica hay que invertir tanto, que en Renfe, si había un plan de inversión de puestos de trabajo en el cual se iban a crear miles de puestos de trabajo, hoy ya no son válidos esos miles de puestos de trabajo, sino que hay que sanearla más y hay que echar cientos de trabajadores. Y en todas las empresas del Estado, el famoso multinacional estatal el INI, pues están haciendo lo mismo. Y nosotros, desde la CNT, que últimamente hemos salido de un congreso donde se han enmarcado claramente las directrices de luchas, haciendo un severo análisis social y económico actual, porque aunque vayan diciendo por ahí que nosotros estamos arcaicos, eso no es cierto, compañeros. Nosotros estamos pisando cada día la calle, estamos analizando realmente lo que está pasando aquí y ahora, y vemos, para dar alternativas, ¿por qué las damos? Cuando decimos eso, en Torrejón se hizo precisamente un análisis en profundidad, y entre ellos vimos que si entrábamos en las elecciones sindicales, el problema que nos podía crear eso es mantener un estatus, mantener un aparato en el cual se nos iba a volver contra nosotros, porque eso es lo que precisamente el sistema necesita, ese aparato de freno que son por medio de las elecciones sindicales. Nosotros entendíamos que en el momento que entrábamos en las elecciones sindicales quedábamos al margen de los trabajadores, y como al margen de los trabajadores no podemos quedar, nosotros no podíamos separarnos de ellos, y dábamos alternativas al paro, dábamos alternativas a la situación que hay creada con la reconversión industrial, a la reconversión naval, a la reconversión de la línea blanca, al problema agrario en Andalucía. Y ahí se ha creado un problema grande en esas autonomías que dicen que están dando, en la propia Andalucía, con el problema agrario. Eso de que el Estado compre unas cuantas fincas y las quieran dar a los trabajadores para que saquen la miseria. Esa alternativa que se está creando de socializar la miseria, que no es más ni menos que crear cooperativas allá donde el capital no pueda sacar nada, allá donde los trabajadores puedan precisamente socializar esa miseria, sí que se lo van a dar. Nosotros decimos que no a los cierres de empresas, que en todo caso, en cualquier problema de una empresa, no intervienen terceros, intervienen los trabajadores directamente, porque son los únicos que saben lo que se está produciendo allí. Nosotros ponemos en vanguardia a los trabajadores diciéndoles: no os creáis los que os dicen, todos esos trabajadores que vienen con chaqueta y corbata y con la carpeta debajo del brazo, que os van a engañar. Vosotros tenéis que hacer un seguimiento constante de la empresa, tenéis que observar cualquier cambio que pueda producirse en la empresa, tenéis que ver cómo está trabajando la empresa, cómo está intentando llevar la producción. Por esos mismos derroteros podéis observar lo que se pueda producir en la empresa. El trabajador no puede estar pendiente de que un miembro salido de unas elecciones sindicales les informe de lo que ya están de acuerdo con el patrón. No se puede delegar. Y eso se está viendo constantemente y la historia nos lo ha enseñado. Nosotros decimos que hace tiempo llevamos reivindicando las 35 horas,
reivindicando la jubilación voluntaria, que no obligatoria, porque también hay que tener un respeto para los compañeros, que si bien no los podemos retirar del puesto de trabajo, también son ellos los que voluntariamente tienen que observar si se quieren jubilar o no. Damos alternativas, pero lógicamente las alternativas de papel no sirven si no se llevan a la práctica por todos los trabajadores. Por eso tenemos que seguir insistiendo en todos los puestos de trabajo que somos de la CNT, que tenemos alternativas y que esas las tienen que asumir y llevarlas a la práctica los trabajadores. Hay compañeros que se están desanimando precisamente por esas trabas que encuentran en el medio que se están desarrollando su actividad anarcosindicalista en todos los puestos. Pero esto no pasa hoy, esto está pasando constantemente, y esto precisamente es lo que tienen que hacerles, darles más moral para seguir luchando con más ahínco. Y en todo caso, la compañera Federica Montseny, que en su batallar cotidiano ha vivido quizás peores momentos que los que estamos viviendo nosotros, ella nos podría hablar mucho más ampliamente, y sin embargo, el batallar precisamente esa moral es la que nos tiene que hacer subir y luchar con más gana, no desanimarlos. Por eso, compañeros, yo solo digo que hay que estar luchando por la CNT, por las ideas y por nuestra finalidad, el comunismo anárquico. Salud. Ahora va a hacer uso de la palabra la compañera Federica. No somos los dos mano a mano, ¿eh? Sí. Casi. En fin, compañeros, como podéis ver, nos han cargado el paquete a Borrego y a mí, porque estaba prevista la presencia del compañero Montero, que no ha podido venir, y hemos de deciros unas cuantas cosas más dentro de la tónica que debe desenvolverse un mitin de la CNT. Yo quiero, ante todo, recordar que hoy es el 1 de mayo, y recordarlo como hoy ya no lo recuerda nadie. Incluso en una referencia que escuché por radio, se hablaba de que el 1 de mayo empezó el siglo pasado en una huelga producida en los Estados Unidos, pero todos se guardan muy bien de decir que a consecuencia de aquella huelga fueron ahorcados 5 anarquistas, y que fueron estos 5 anarquistas, Parsons, Spies, Schwab, Fielden y Lynn, los que con su sacrificio abrieron el periodo de las grandes reivindicaciones obreras el 1 de mayo. Se guardan muy bien de decir que eran anarquistas, y se guardan todavía más de decir cuál fue el origen del conflicto y cuáles fueron las consecuencias históricas del mismo. ¿Quién hoy, entre todos los que me escuchan, aparte algunos viejos militantes, sabe cuál fue el origen del 1 de mayo? Las juventudes lo ignoran completamente. Saben que el 1 de mayo es fiesta, y en el mejor de los casos saben que las organizaciones sindicales salen en cortejos por las calles para manifestar su presencia en esta fecha. Luego mañana sabremos que el 1 de mayo se ha celebrado en Moscú con el desfile de tanques, con el desfile de misiles, con discursos en la Plaza Roja, y el 1 de mayo hoy se ha convertido en una manifestación belicosa a través de la cual se demuestra que Rusia puede hacer frente a la ofensiva del mundo capitalista. El espíritu que alentó a los 1 de mayo, que jalonaron el final del siglo pasado